Tataurut enseña que es el vudú segunda parte. El término es bastante flexible, y se usa generalmente para denigrar a otros budistas, si bien algunos practicantes lo han usado como autodescripción en referencia a los ritos Petu. El vodú promueve una creencia en el destino, aunque se cree que los individuos tienen libertad de elección. Se ha interpretado que esta aproximación sobre el destino alienta una perspectiva fatalista entre los practicantes, algo que los críticos de la religión, especialmente aquellos de origen cristiano, han argumentado que ha desanimado a los budistas de mejorar su sociedad. Esto se ha extendido a un argumento según el cual el vodú es responsable de la pobreza de Haití, argumento que a su vez ha sido acusado de tener raíces en prejuicios coloniales europeos hacia los africanos y de ignorar los complejos factores históricos y ambientales que afectan a Haití. Se ha dicho también que el vudú refleja elementos misóginos de la cultura haitiana mientras que, al mismo tiempo, empodera a las mujeres en mayor medida de lo que ocurre en muchas religiones al permitirles convertirse en sacerdotisas. Como líderes sociales y espirituales, las mujeres también pueden reclamar autoridad moral en vudú. Algunos practicantes afirman que los Loa determinaron su orientación sexual, convirtiéndolos en homosexuales. Varios sacerdotes son homosexuales, y el Loa Ethili es visto como patrón de los masis y hombres homosexuales. Prácticas. Girando principalmente en torno a interacciones con los Loa, las ceremonias vudú hacen uso de canciones, tambores, danzas, oraciones, posesiones y sacrificios de animales. Los practicantes se reúnen para servicios en los que comulgan con el Loa. Las ceremonias para un Loa en particular a menudo coinciden con la fiesta del santo católico con el que se asocia ese Loa en particular. El dominio de las formas rituales se considera imperativo en el vudú. El propósito del ritual es el de chofe calentar las cosas, provocando así un cambio, ya sea el de eliminar barreras o el de facilitar la curación. El sigilo es importante en el vudú. Es una tradición iniciática, que opera a través de un sistema de inducción o iniciación gradual. Cuando una persona acepta servir a un Loa, se considera un compromiso de por vida. El vudú tiene una fuerte cultura oral, y sus enseñanzas se difunden principalmente a través de la transmisión oral. Textos empezaron a aparecer a mediados del siglo XX, momento en el que fueron utilizados por los budoístas. Metraux describió el vudú como una religión práctica y utilitaria. El Ounzo. Los templos vudú reciben el nombre de Unzo, o Unzo, o Unfort, o Unfo, escrito de diversas formas. Un término alternativo es el de Gangan, aunque las connotaciones de este término varían a través de las regiones en Haití. La mayoría de las actividades comunales en el vudú se centran en torno a tales Ounzo, formando lo que se llama templo vudú. El tamaño y forma de los ounfos varían, yendo desde chozas básicas hasta estructuras más lujosas, siendo estas últimas más comunes en Puerto Príncipe que en otras áreas de Haití. Sus diseños dependen de los recursos y gustos del Oungano Mambo que los dirige. Cada ounfo es autónomo, y por tanto tienen sus costumbres únicas propias. La principal sala ceremonial dentro de los ounfo es el peristilo, que es entendido como una representación microcósmica del cosmos. En el peristilo, postes pintados de vivos colores sostienen el techo. El poste central es el llamado potomitán o poteaumitán, que es usado como pivote durante danzas rituales y sirve como el paso de los espíritus por el que los Loa entran en la sala durante las ceremonias. Es en torno a este poste central donde se realizan las ofrendas, tanto bebé como sacrificios de animales. En la diáspora haitiana muchos budoístas realizan sus ritos en sótanos, cuando no hay potomitán disponibles. De manera típica, el peristilo suele tener un piso de tierra, lo que permite que las libaciones a los Loa sean absorbidas directamente al suelo. Cuando esto no es posible, las libaciones suelen verterse en un recipiente de esmalte. Algunos peristilos incluyen asientos alrededor de los muros. Los cuartos adyacentes en el Ounfo incluyen el calle Misteres, que es conocido también como Baji, Badjios o Badji. Es allí donde altares de piedra, conocidos como P, se apoyan contra las paredes o son dispuestos en gradas.
El Calle Misteres también se emplea para almacenar ropa asociada con el Loa poseedor y que es puesta sobre la persona que experimenta la posesión durante los rituales en el peristilo. Muchos P también incluyen un lavabo sagrado para el Loa Dambala Wedo. Si hay espacio disponible, también puede haber un cuarto reservado en el Ounfo para el Loa patrona del templo. Muchos Ounfos tienen un cuarto conocido como Djebo en la que se confina a un iniciado durante su ceremonia iniciática. Cada Ounfo suele tener un cuarto o un rincón de un cuarto dedicado a Erzul y Freda. Algunos Ounfo también tienen habitaciones adicionales en las que vive el Ounganomambo. El área alrededor del Ounfo contiene a menudo objetos sagrados, como un estanque de agua para Dambala, una cruz negra para Barón Samedi y una pince barra de hierro incrustada en un brasero para Criminel. Árboles sagrados, conocidos como arbres reposoirs, marcan a veces los límites exteriores del Ounfo y están rodeados por un borde de piedra. De tales árboles cuelgan sacos de paja llamados macounte, tiras de tela o cráneos de animales. Varios animales, en particular aves, pero también algunas especies de mamíferos como cabras, se mantienen a veces dentro del perímetro del Ounfo para ser usados como sacrificios. La congregación. Conformando una comunidad espiritual de practicantes, quienes se congregan en un Ounfo son conocidos como Pitika y hijos de la casa. Rinden culto bajo la autoridad de un Ounganomambo, por debajo de los cuales se encuentran los Ounsi, personas que se comprometen de por vida a servir a los Loa. Miembros de cualquier sexo pueden convertirse en Ounsi, aunque la mayoría son mujeres. Los Ounsi tienen muchos deberes, como el de limpiar el peristilo, sacrificar a los animales o participar en las danzas, en las que deben estar listos para ser poseídos por un Loa. El Oungam y el Mambo supervisan las ceremonias de iniciación por las cuales las personas se convierten en Ounsi, supervisan su entrenamiento, y actúan como sus consejeros, sanadores y protectores. A su vez, se espera que los Ounsi sean obedientes a sus Ounganomambo. Una de los Ounsi se convierte en la Ungenicono Reine Chanterelle, la maestra del coro, la persona responsable de supervisar los cantos litúrgicos y sacudir el sonajero chacha que se usa para marcar el ritmo durante las ceremonias. Reciben ayuda del Ungenicon Laplace, comandante general de Laplace, o intendente, persona encargada de supervisar las ofrendas y mantener el orden durante las ceremonias. Otra figura es Le Confiance el confidente, el Ounsi que supervisa las funciones administrativas del Ounfo. Los iniciados de un Oungan barra Mambo en particular forman familias. Un Oungan se convierte en papa, padre. Mientras que la Mambo se convierte en Manman, madre. Para los iniciados, el iniciado o iniciada se convierte en el petit hijo espiritual de su iniciador. Aquellos que comparten un iniciador se llaman unos a otros como hermano y hermana. Especialmente en zonas rurales, una congregación puede consistir en una familia extendida. En otros casos, particularmente en áreas urbanas, un Ounfo puede actuar como una familia iniciática. Las personas pueden unirse a un Ounfo en particular bien porque ya existe en su localidad o bien porque su familia ya es miembro de él. Alternativamente, es posible que el Ounfo se centre de forma particular en un Loa al que la persona es devota, o que la persona se sienta impresionada por el Ounganomambo que dirige el Ounfo en cuestión, tal vez habiendo sido tratados por ellos. Los congregantes a menudo forman un Societe Soutien Societe Soutien, sociedad de apoyo, a través del cual se pagan suscripciones para ayudar a mantener el Ounfo y organizar las principales festividades religiosas. En zonas rurales de Haití, es a menudo el patriarca de una familia extendida el que actúa como sacerdote para dicha familia. Las familias, particularmente en zonas rurales, creen con frecuencia que a través de sus Zanset ancestros están ligadas a un Premye Meditación fundador original. Se cree que ser descendientes de tal figura les brinda herencia tanto de la tierra como de los espíritus familiares. Iniciación. El vudú es jerárquico e incluye una serie de iniciaciones. Típicamente, hay 4 niveles de iniciación, el último de los cuales convierte a una persona en Ounganomambo. El rito de iniciación inicial es conocido como canzo. Este término también describe a los iniciados mismos.
Existe enorme variación respecto a lo que implican estas ceremonias de iniciación, y los detalles son mantenidos en secreto. El vudú implica que los practicantes sean animados a pasar por etapas de iniciación en un estado mental que es llamado Konesans conocimiento. Se requieren iniciaciones sucesivas para moverse a través de los diversos Konesans, y es en estos en los que se cree que reside el poder sacerdotal. La iniciación es generalmente costosa, compleja, y requiere una preparación importante. Por ejemplo, se requiere que los futuros iniciados memoricen muchas canciones y aprendan las características de varios Loa. Los buduistas creen que los Loa pueden animar a un individuo hacia la iniciación, trayéndoles desgracias si se rehúsan. La iniciación es precedida a menudo por baños en preparaciones especiales. La primera parte del rito de iniciación es llamada Kouche, Kouchero Uño, y está marcada por saludos y ofrendas a los Loa. Comienza con el Chire-Ayisan, una ceremonia en la que se deshilachan hojas de palma que luego lleva puestas el iniciado o iniciada. En ocasiones, en su lugar, se realiza la Badgeo Bater Guerre. Guerra de golpes, diseñada para sacar lo viejo a golpes. Durante el rito, el iniciado llega a ser considerado hijo o hija de un Loa en particular, su Met-Tet. Esto es seguido por un período de reclusión dentro del Gebo conocido como el Kouche. Es una experiencia deliberadamente incómoda, que implica que el iniciado duerma sobre una estera en el suelo, a menudo con una piedra como almohada. Visten túnicas blancas, y siguen una dieta específica sin sal. Incluye un laftet o lavetet, lavado de cabeza, para preparar al iniciado o iniciada para que el Loa entre y habite en su cabeza. Los buduistas creen que una de las dos partes del alma humana, el Wobonang, sale de la cabeza del iniciado, dejando así espacio para que el Loa entre y resida allí. La ceremonia de iniciación requiere la preparación de pop-tet soyas para la cabeza, usualmente tazas de porcelana blanca con tapa, en las que se pone una variedad de objetos, incluyendo cabello, alimentos, hierbas y aceites. Estos son considerados entonces como un hogar para los espíritus. Tras el período de reclusión en el Gebo, el recién iniciado o iniciada es sacado y presentado a la congregación. Ahora reciben el nombre de Unsilabetet. Cuando el recién iniciado es presentado al resto de la comunidad, llevan su pop-tet en la cabeza, antes de ponerlo sobre el altar. La etapa final del proceso implica que el iniciado reciba un sonajero asón. El proceso de iniciación se considera terminado cuando el recién iniciado es poseído por primera vez por un Loa. Se considera que la iniciación crea un vínculo entre un devoto y su Loa tutelar, y a menudo el iniciado adopta un nuevo nombre que alude al nombre de su Loa. Dibujos conocidos como bebé son hechos en el piso del peristilo usando harina de maíz, ceniza, café molido o cáscaras de huevo trituradas. Son fundamentales para el ritual vudú. Generalmente dispuestos simétricamente alrededor del Poteaumitan, tales diseños a veces incorporan letras. Su propósito es el de invocar a un Loa. Dentro del peristilo, los practicantes también despliegan banderas ceremoniales conocidas como drapo banderas al comienzo de una ceremonia. Hechas a menudo de seda o terciopelo y decoradas con objetos brillantes como lentejuelas, las drapo a menudo incluyen el bebé del Loa específico al que están dedicados o imágenes del santo católico asociado. Estas drapos se entienden como puntos de entrada a través de los cuales los Loa pueden entrar en el peristilo. Un bautismo es un ritual utilizado para convertir un objeto en un recipiente para el Loa. Se cree que los objetos consagrados para uso ritual contienen una esencia o poder espiritual llamado Nan. El asón escrito también asón es un sonajero sagrado que se utiliza para invocar a los Loa. Consiste en una calabaza vacía, seca, cubierta de cuentas y vértebras de serpiente. Antes de ser utilizado en el ritual requiere ser consagrado. Es un símbolo del sacerdocio. Asumir los deberes de un manbo o un gan es llamado tomar el asón. Otro tipo de objetos sagrados son las piedras de trueno, a menudo cabezas de hacha prehistóricas, que son asociadas con Loa específicos y que se conservan en aceite para preservar su poder. Ofrendas y sacrificio de animales. Alimentar a los Loa es de gran importancia en el vudú,
con ritos a menudo llamados Manje Loa. Alimentar a los Loa. Ofrecerles comidas y bebidas a los Loa es el ritual más común dentro de la religión, y se lleva a cabo tanto en comunidad como en los hogares. El Oungan o la Mambo también organizan un banquete anual para su congregación en la que se realizan sacrificios de animales a varios Loa. La elección de alimentos y bebidas que se ofrecen varía según el Loa en cuestión, y se cree que diferentes Loa prefieren diferentes alimentos. Dambala, por ejemplo, requiere comidas blancas, especialmente huevos. Las comidas ofrecidas al Egba, ya sean carne, tubérculos o verduras, deben asarse al fuego. Los Loa de las naciones Owinago prefieren ron puro o clerén como ofrendas. Un manje sec, comida seca, es una ofrenda de cereales, frutas y verduras que a menudo precede a una ceremonia simple. Recibe su nombre de la ausencia de sangre. Las especies usadas para el sacrificio incluyen pollos, cabras y toros, y los cerdos son preferidos a menudo por los Petu o Loa. El animal puede ser lavado, vestido con el color del Loa específico y marcado con comida o agua. A menudo, se corta la garganta del animal y se recoge la sangre en una calabaza. En el caso de los pollos, se les mata torciéndoles el cuello y alándoles la cabeza. Sus extremidades pueden romperse con anterioridad. Los órganos son extraídos y puestos sobre el altar o bebé. La carne es cocinada y puesta en el altar, y frecuentemente enterrada. Mayaderen escribió que la intención y el énfasis del sacrificio no está en la muerte del animal, está en la transfusión de su vida al Loa. Porque lo que se entiende es que la carne y la sangre son la esencia de la vida y vigor, y estos restaurarán la energía divina del dios. En tanto se cree que Agüe reside en el mar, los rituales a él dedicados a menudo tienen lugar junto a un gran cuerpo de agua, como lagos, ríos o el mar. Sus devotos a veces navegan hacia Troisilets, tocando tambores y cantando, donde arrojan una oveja blanca por la borda como sacrificio. Típicamente, la comida se ofrece cuando está fría. Permanece allí por un tiempo antes de que los humanos puedan comerla. La comida es puesta a menudo dentro de un kui, un cuenco de calabaza. Una vez escogida, la comida se pone en calabazas especiales conocidas como asietes de Guinea que son puestas en el altar. Las ofrendas no consumidas por los celebrantes suelen ser enterradas o dejadas en los cruces de caminos. Es posible que las libaciones se viertan en el suelo. Los budistas creen que los Loa consumen la esencia de la comida. Ciertos alimentos se ofrecen también en tanto se cree que son intrínsecamente virtuosos, tales como el maíz asado, el maní o la yuca. A veces se rocían sobre animales que están a punto de ser sacrificados o se amontonan sobre los diseños bebé en el suelo del peristilo. La dance. Las reuniones nocturnas en el vudú a menudo son llamadas dance. Danza, reflejando el papel destacado que tiene el baile en tales ceremonias. Su propósito es el de invitar a un Loa que entre en el espacio ritual y posea a uno de los adoradores, a través del cual pueden comunicarse con la congregación. El éxito de tal procedimiento se basa en que se dominen los diferentes actos rituales y en que se obtenga la estética adecuada para complacer a los Loa. El proceso puede durar toda la noche. 140 La danza tiene lugar en sentido contrario a las manecillas del reloj alrededor del Poctomitán. Al llegar, la congregación típicamente se dispersa a lo largo del perímetro del peristilo. El ritual a menudo empieza con oraciones e himnos católicos. Estos suelen estar dirigidos por una figura conocida como Pret Saban, aunque no todos los Ounfo tienen a una persona en este papel. 188 A esto le sigue el sacudir el sonajero a son para invocar a los Loa. Es posible que entonces se canten dos canciones criollas haitianas, Priye de Yo. Oraciones de afuera, que duran entre 45 minutos y una hora. Luego, se saluda a los Loa principales, individualmente, en un orden específico. Legba siempre es el primero, ya que se cree que abre el camino a los demás. Se le pueden ofrecer 3 o 7 canciones a cada Loa, específicas para cada uno. Los ritos usados para invocar a los Loa varían según la nación en cuestión. Durante ceremonias grandes, se invita a los Loa a aparecer a través del dibujo de patrones, conocidos como bebé, en el suelo usando harina de maíz.
También se usa un proceso de toque de tambores, cantos, oraciones y bailes para invocar a los espíritus. Se hacen libaciones y ofrendas de alimentos a los Loa, que incluyen sacrificios de animales. El orden y protocolo para dar la bienvenida a los Loa recibe el nombre de reglamán. El vudú tiene una fuerte cultura oral, y sus enseñanzas se difunden principalmente a través de la transmisión oral. Textos empezaron a aparecer a mediados del siglo XX, momento en el que fueron utilizados por los vudúistas. Metraux describió el vudú como una religión práctica y utilitaria. El Ounzo. Los templos vudú reciben el nombre de Unzo, o Unzo, o Unfort, o Unfo, escrito de diversas formas. Un término alternativo es el de Gangan, aunque las connotaciones de este término varían a través de las regiones en Haití. La mayoría de las actividades comunales en el vudú se centran en torno a tales Ounzo, formando lo que se llama templo vudú. El tamaño y forma de los Ounfos varían, yendo desde chozas básicas hasta estructuras más lujosas, siendo estas últimas más comunes en Puerto Príncipe que en otras áreas de Haití. Sus diseños dependen de los recursos y gustos del Ounganomambo que los dirige. Cada Ounfo es autónomo, y por tanto tienen sus costumbres únicas propias. La principal sala ceremonial dentro de los Ounfo es el peristilo, que es entendido como una representación microcósmica del cosmos. En el peristilo, postes pintados de vivos colores sostienen el techo. El poste central es el llamado potomitán o poteaumitán, que es usado como pivote durante danzas rituales y sirve como el paso de los espíritus por el que los Loa entran en la sala durante las ceremonias. Es en torno a este poste central donde se realizan las ofrendas, tanto bebé como sacrificios de animales. En la diáspora haitiana muchos buduistas realizan sus ritos en sótanos, cuando no hay potomitán disponibles. De manera típica, el peristilo suele tener un piso de tierra, lo que permite que las libaciones a los Loa sean absorbidas directamente al suelo. Cuando esto no es posible, las libaciones suelen verterse en un recipiente de esmalte. Algunos peristilos incluyen asientos alrededor de los muros. Los cuartos adyacentes en el Ounfo incluyen el calle Misteres, que es conocido también como Baji, Badji o Badji. Es allí donde altares de piedra, conocidos como P, se apoyan contra las paredes o son dispuestos en gradas. El calle Misteres también se emplea para almacenar ropa asociada con el Loa poseedor y que es puesta sobre la persona que experimenta la posesión durante los rituales en el peristilo. Muchos P también incluyen un lavabo sagrado para el Loa Dambala Wedo. Si hay espacio disponible, también puede haber un cuarto reservado en el Ounfo para el Loa patrono del templo. Muchos Ounfos tienen un cuarto conocido como Djebo en la que se confina a un iniciado durante su ceremonia iniciática. Cada Ounfo suele tener un cuarto o un rincón de un cuarto dedicado a Ezulifreda. Algunos Ounfo también tienen habitaciones adicionales en las que vive el Ounganomambo. El área alrededor del Ounfo contiene a menudo objetos sagrados, como un estanque de agua para Dambala, una cruz negra para Barón Samedi y una pince barra de hierro incrustada en un brasero para Criminel. Árboles sagrados, conocidos como arbres reposoirs, marcan a veces los límites exteriores del Ounfo y están rodeados por un borde de piedra. De tales árboles cuelgan sacos de paja llamados macounte, tiras de tela o cráneos de animales. Varios animales, en particular aves, pero también algunas especies de mamíferos como cabras, se mantienen a veces dentro del perímetro del Ounfo para ser usados como sacrificios. La congregación. Conformando una comunidad espiritual de practicantes, quienes se congregan en un Ounfo son conocidos como Pitika y hijos de la casa. Rinden culto bajo la autoridad de un Ounganomambo, por debajo de los cuales se encuentran los Ounsi, personas que se comprometen de por vida a servir a los Loa. Miembros de cualquier sexo pueden convertirse en Ounsi, aunque la mayoría son mujeres. Los Ounsi tienen muchos deberes, como el de limpiar el peristilo, sacrificar a los animales o participar en las danzas, en las que deben estar listos para ser poseídos por un Loa.
El Loungam y el Mambo supervisan las ceremonias de iniciación por las cuales las personas se convierten en Ounsi, supervisan su entrenamiento, y actúan como sus consejeros, sanadores y protectores. A su vez, se espera que los Ounsi sean obedientes a sus Oungan o Mambo. Una de los Ounsi se convierte en la Ungeniko no Reine Chanterelle, la maestra del coro, la persona responsable de supervisar los cantos litúrgicos y sacudir el sonajero chacha que se usa para marcar el ritmo durante las ceremonias. Reciben ayuda del Ungeniko en la place, comandante general de la place, o intendente, persona encargada de supervisar las ofrendas y mantener el orden durante las ceremonias. Otra figura es Le Confiance el confidente, el Ounsi que supervisa las funciones administrativas del Ounzo. Los iniciados de un Oungan barra Mambo en particular forman familias. Un Oungan se convierte en papa, padre. Mientras que la Mambo se convierte en Manman, madre. Para los iniciados, el iniciado o iniciada se convierte en el petit hijo espiritual de su iniciador. Aquellos que comparten un iniciador se llaman unos a otros como hermano y hermana. Especialmente en zonas rurales, una congregación puede consistir en una familia extendida. En otros casos, particularmente en áreas urbanas, un Ounfo puede actuar como una familia iniciática. Las personas pueden unirse a un Ounfo en particular bien porque ya existe en su localidad o bien porque su familia ya es miembro de él. Alternativamente, es posible que el Ounfo se centre de forma particular en un Loa al que la persona es devota, o que la persona se sienta impresionada por el Oungan o Mambo que dirige el Ounfo en cuestión, tal vez habiendo sido tratados por ellos. Los congregantes a menudo forman un Societe Soutien Societe Soutien, sociedad de apoyo, a través del cual se pagan suscripciones para ayudar a mantener el Ounfo y organizar las principales festividades religiosas. En zonas rurales de Haití, es a menudo el patriarca de una familia extendida el que actúa como sacerdote para dicha familia. Las familias, particularmente en zonas rurales, creen con frecuencia que a través de sus Zanset ancestros están ligadas a un Premye Meditación fundador original. Se cree que ser descendientes de tal figura les brinda herencia tanto de la tierra como de los espíritus familiares. Iniciación. El vodú es jerárquico e incluye una serie de iniciaciones. Típicamente, hay 4 niveles de iniciación, el último de los cuales convierte a una persona en Oungan o Mambo. El rito de iniciación inicial es conocido como Kanzo. Este término también describe a los iniciados mismos. Existe enorme variación respecto a lo que implican estas ceremonias de iniciación, y los detalles son mantenidos en secreto. El vudú implica que los practicantes sean animados a pasar por etapas de iniciación en un estado mental que es llamado connaissance. Se requieren iniciaciones sucesivas para moverse a través de los diversos connaissance, y es en estos en los que se cree que reside el poder sacerdotal. La iniciación es generalmente costosa, compleja, y requiere una preparación importante. Por ejemplo, se requiere que los futuros iniciados memoricen muchas canciones y aprendan las características de varios Loa. Los buduistas creen que los Loa pueden animar a un individuo hacia la iniciación, trayéndoles desgracias si se rehúsan. La iniciación es precedida a menudo por baños en preparaciones especiales. La primera parte del rito de iniciación es llamada Kouche, Kouchero Uño, y está marcada por saludos y ofrendas a los Loa. Comienza con el Chire Ayisan, una ceremonia en la que se deshilachan hojas de palma que luego lleva puestas el iniciado o iniciada. En ocasiones, en su lugar, se realiza la Badgeo Bater Guerre. Guerra de golpes, diseñada para sacar lo viejo a golpes. Durante el rito, el iniciado llega a ser considerado hijo o hija de un Loa en particular, su Met-Tet. Esto es seguido por un período de reclusión dentro del Djebo conocido como el Kouche. Es una experiencia deliberadamente incómoda, que implica que el iniciado duerma sobre una estera en el suelo, a menudo con una piedra como almohada. Visten túnicas blancas, y siguen una dieta específica sin sal. Incluye un laftet o lavetet, lavado de cabeza, para preparar al iniciado o iniciada para que el Loa entre y habite en su cabeza.
Los budistas creen que una de las dos partes del alma humana, el Wobonang, sale de la cabeza del iniciado, dejando así espacio para que el Loa entre y resida allí. La ceremonia de iniciación requiere la preparación de pop-tetsoyas para la cabeza, usualmente tazas de porcelana blanca con tapa, en las que se pone una variedad de objetos, incluyendo cabello, alimentos, hierbas y aceites. Estos son considerados entonces como un hogar para los espíritus. Tras el período de reclusión en el Gebo, el recién iniciado o iniciada es sacado y presentado a la congregación. Ahora reciben el nombre de Unsila Betet. Cuando el recién iniciado es presentado al resto de la comunidad, llevan su pop-tet en la cabeza, antes de ponerlo sobre el altar. La etapa final del proceso implica que el iniciado reciba un sonajero asón. El proceso de iniciación se considera terminado cuando el recién iniciado es poseído por primera vez por un Loa. Se considera que la iniciación crea un vínculo entre un devoto y su Loa tutelar, y a menudo el iniciado adopta un nuevo nombre que alude al nombre de su Loa. Dibujos conocidos como bebé son hechos en el piso del peristilo usando harina de maíz, ceniza, café molido o cáscaras de huevo trituradas. Son fundamentales para el ritual vudú. Generalmente dispuestos simétricamente alrededor del Poteaumitan, tales diseños a veces incorporan letras. Su propósito es el de invocar a un Loa. Dentro del peristilo, los practicantes también despliegan banderas ceremoniales conocidas como drapo banderas al comienzo de una ceremonia. Hechas a menudo de seda o terciopelo y decoradas con objetos brillantes como lentejuelas, las drapo a menudo incluyen el bebé del Loa específico al que están dedicados o imágenes del santo católico asociado. Estas drapos se entienden como puntos de entrada a través de los cuales los Loa pueden entrar en el peristilo. Un bautismo es un ritual utilizado para convertir un objeto en un recipiente para el Loa. Se cree que los objetos consagrados para uso ritual contienen una esencia o poder espiritual llamado Nan. El asón escrito también asón es un sonajero sagrado que se utiliza para invocar a los Loa. Consiste en una calabaza vacía, seca, cubierta de cuentas y vértebras de serpiente. Antes de ser utilizado en el ritual requiere ser consagrado. Es un símbolo del sacerdocio. Asumir los deberes de un manbo o un gan es llamado tomar el asón. Otro tipo de objetos sagrados son las piedras de trueno, a menudo cabezas de hacha prehistóricas, que son asociadas con Loa específicos y que se conservan en aceite para preservar su poder. Ofrendas y sacrificio de animales. Alimentar a los Loa es de gran importancia en el vudú, con ritos a menudo llamados manje Loa. Alimentar a los Loa. Ofrecerles comidas y bebidas a los Loa es el ritual más común dentro de la religión, y se lleva a cabo tanto en comunidad como en los hogares. El Oungan o la Mambo también organizan un banquete anual para su congregación en la que se realizan sacrificios de animales a varios Loa. La elección de alimentos y bebidas que se ofrecen varía según el Loa en cuestión, y se cree que diferentes Loa prefieren diferentes alimentos. Dambala, por ejemplo, requiere comidas blancas, especialmente huevos. Las comidas ofrecidas al Egba, ya sean carne, tubérculos o verduras, deben asarse al fuego. Los Loa de las naciones Owinago prefieren ron puro o clerén como ofrendas. Un manjesek comida seca es una ofrenda de cereales, frutas y verduras que a menudo precede a una ceremonia simple. Recibe su nombre de la ausencia de sangre. Las especies usadas para el sacrificio incluyen pollos, cabras y toros, y los cerdos son preferidos a menudo por los Petu o Loa. El animal puede ser lavado, vestido con el color del Loa específico y marcado con comida o agua. A menudo, se corta la garganta del animal y se recoge la sangre en una calabaza. En el caso de los pollos, se les mata torciéndoles el cuello y alándoles la cabeza. Sus extremidades pueden romperse con anterioridad. Los órganos son extraídos y puestos sobre el altar o bebé. La carne es cocinada y puesta en el altar, y frecuentemente enterrada. Mayaleren escribió que la intención y el énfasis del sacrificio no está en la muerte del animal, está en la transfusión de su vida al Loa. Porque lo que se entiende es que la carne y la sangre son la esencia de la vida y vigor, y estos restaurarán la energía divina del Dios.
En tanto se cree que Agüe reside en el mar, los rituales a él dedicados a menudo tienen lugar junto a un gran cuerpo de agua, como lagos, ríos o el mar. Sus devotos a veces navegan hacia Troy Siles, tocando tambores y cantando, donde arrojan una oveja blanca por la borda como sacrificio. Típicamente, la comida se ofrece cuando está fría. Permanece allí por un tiempo antes de que los humanos puedan comerla. La comida es puesta a menudo dentro de un cuy, un cuenco de calabaza. Una vez escogida, la comida se pone en calabazas especiales conocidas como asietes de guinea que son puestas en el altar. Las ofrendas no consumidas por los celebrantes suelen ser enterradas o dejadas en los cruces de caminos. Es posible que las libaciones se viertan en el suelo. Los budistas creen que los loa consumen la esencia de la comida. Ciertos alimentos se ofrecen también en tanto se cree que son intrínsecamente virtuosos, tales como el maíz asado, el maní o la yuca. A veces se rocían sobre animales que están a punto de ser sacrificados o se amontonan sobre los diseños bebé en el suelo del peristilo. La dance. Las reuniones nocturnas en el vudú a menudo son llamadas dance. Danza, reflejando el papel destacado que tiene el baile en tales ceremonias. Su propósito es el de invitar a un loa que entre en el espacio ritual y posea a uno de los adoradores, a través del cual pueden comunicarse con la congregación. El éxito de tal procedimiento se basa en que se dominen los diferentes actos rituales y en que se obtenga la estética adecuada para complacer a los loa. El proceso puede durar toda la noche. La danza tiene lugar en sentido contrario a las manecillas del reloj alrededor del Poctomitán. Al llegar, la congregación típicamente se dispersa a lo largo del perímetro del peristilo. El ritual a menudo empieza con oraciones e himnos católicos. Estos suelen estar dirigidos por una figura conocida como Pret Saban, aunque no todos los Ounfo tienen a una persona en este papel. A esto le sigue el sacudir el sonajero a son para invocar a los loa. Es posible que entonces se canten dos canciones criollas haitianas, Priye de Yo. Oraciones de afuera, que duran entre 45 minutos y una hora. Luego, se saluda a los loa principales, individualmente, en un orden específico. Legba siempre es el primero, ya que se cree que abre el camino a los demás. Se le pueden ofrecer 3 o 7 canciones a cada loa, específicas para cada uno. Los ritos usados para invocar a los loa varían según la nación en cuestión. Durante ceremonias grandes, se invita a los loa a aparecer a través del dibujo de patrones, conocidos como bebé, en el suelo usando harina de maíz. También se usa un proceso de toque de tambores, cantos, oraciones y bailes para invocar a los espíritus. Se hacen libaciones y ofrendas de alimentos a los loa, que incluyen sacrificios de animales. El orden y protocolo para dar la bienvenida a los loa recibe el nombre de reglemán.